Saludos cordiales, hermanos y hermanas, que nos hemos dado cita en esta convocatoria tan importante. Quiero felicitar al Seminario Teológico Bautista de Lima por esta iniciativa. Cuán necesario se ha hecho abrir estos espacios de reflexión en torno a la misma fe, al mismo Señor, a la misma palabra, a la misma misión, pero en contextos distintos, en contextos desafiantes, como el que vivimos ahora, un mundo globalizado, con problemas heredados que persisten, como son la pobreza, la corrupción, el cuestionamiento de modelos sociales, políticos, económicos, migración ahora, sufriendo también en varias partes de la región con esta situación de los desastres naturales. Y bueno, como si fuera poco, se nos ha juntado algo realmente estructural de un gran impacto como es la pandemia. Así que saludo con respeto, con gratitud al colega profesor Julio González y agradezco la gentileza de invitarme a compartir con ustedes este tiempo. Yo soy Richard Serrano, músico, pastor maestro y educador teológico bautista venezolano. Estoy pastoreando la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos, aquí en Venezuela, cerca de Caracas. Y bueno, el Señor me ha concedido pues compartir algunos espacios de reflexión, de enseñanza en la Unión Bautista Latinoamericana y ahora como consultor teológico de TIRFAN. Así que me han pedido compartir con ustedes un tema bíblico en este tiempo que vincule misión y pandemia. Y yo quiero proponer que entre la misión y la pandemia nos urge ser comunidades de cierta cualidad, de cierta, digamos, sensibilidad y compromiso. Por eso quiero proponerles ser comunidad misional en tiempos de pandemia. Permítanme leer para comenzar un pasaje y luego hacer algunas reflexiones en este tiempo. Voy a leer en Efesios capítulo 5, los versículos 15 al 17. Efesios capítulo 5, 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Pablo escribe a esta comunidad en Éfeso, se crea una carta circular que debieron leer probablemente varias comunidades, y Pablo hace un desafío allí en medio de las realidades de la cultura de entonces, a no ser necios, insensatos, sino discernir el momento, responder al momento con sabiduría y compromiso con la voluntad del Señor. La pandemia puso freno a las pretensiones de control. Hoy todo parece que se fue de las manos. El COVID puso en pausa prácticamente a todas las agendas, económicas, sociales, políticas, educativas, religiosas, en fin. La vida nos cambió a todos, sin excepción, ricos y pobres, niños y adultos, doctos o indoctos, hombres y mujeres, creyentes y no creyentes. Y como si fuera poco, este impacto se ha visto en algunas nociones fundamentales de los individuos y los pueblos o sociedades. Me explico. Nuestras nociones sociales y culturales, por ejemplo, con relación al tiempo, cambió. También ocurrió lo mismo con las nociones respecto al espacio, a lo presencial, a los procesos de aprendizaje, a los procesos de producción, a las aspiraciones de la civilización. Todo fue puesto en cuestionamiento. Y nuestras iglesias, como integrantes de la sociedad, también se han visto afectadas. Nuestras agendas también fueron pausadas. Nuestros procesos básicos como la celebración del Señor en adoración, el alcance de otros con el Evangelio, el discipulado cristiano, la compasión y la transformación
se han visto afectados también. Por eso es apropiado plantear esta pregunta: ¿cómo ser iglesia y cumplir la misión en este tiempo de COVID-19? Hay dos afirmaciones que quiero hacer después de esta introducción. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué quiero hacer estas afirmaciones? Porque no se es iglesia ni se cumple la misión en el vacío. La iglesia, aunque no es del mundo, tiene que estar en el mundo al servicio del Dios del mundo. No es tanto que la iglesia tenga una misión, ya lo han dicho varios misiólogos, sino que Dios tiene una iglesia a su disposición para que cumpla y viva esa misión en el mundo. De ahí la importancia, entre otras cosas, de tener claro dos cuestiones. Y las dos cuestiones corresponden a dos preguntas. La primera es: ¿qué significa ser iglesia? Y la segunda, ¿para qué estamos como iglesia acá en el mundo? La primera, si se quiere, es una pregunta ontológica que tiene que ver con el ser, con la naturaleza, con esos rasgos que hacen de nosotros la iglesia de Cristo. Y la segunda es una pregunta funcional, que apela a nuestra función, a nuestra tarea, a nuestro compromiso, a nuestro hacer y decir en este mundo. ¿Están estas dos cuestiones ya definidas de una manera fija o petrificada? No. Digamos que están definidas en el sentido de que dependen del Señor, de su palabra y de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Es decir, la iglesia no existe del caos ni existe para inventar la agenda, sino que quien la creó y la conformó, que es nuestro Señor Jesucristo, ya le puso, digamos, principios de comunidad, principios de relaciones, y también le puso una agenda de acción en el mundo. Pero no está petrificada en el sentido de que ese mismo Señor, esa misma fe, esa misma misión, esa misma palabra tienen que vivirse en constantes cambios. Si eso es cierto, y yo lo creo, le corresponde a la iglesia de cada generación tener que revisar esas dos preguntas. ¿Qué significa ser iglesia? Y segundo, ¿para qué está la iglesia en el mundo de cuándo en cuándo? Es un ejercicio de actualización necesaria. No para cambiar aquello que permanece en Cristo y en la Biblia, pero sí para darle concreción y para darle pertinencia en función de los nuevos acontecimientos que se van dando. Y en el caso nuestro tenemos que hacer esas dos preguntas como estudiantes de teología, como pastores, como misioneros, como educadores, como personas comprometidas con la causa de Jesucristo en el mundo. Tenemos que hacernos esa pregunta en un contexto de pandemia, en un contexto sanitario inusitado que nosotros no conocíamos, no imaginábamos, no esperábamos. Se cree que la humanidad no experimentaba algo similar hasta unos 100 años atrás. Y nos tocó a nosotros. Entonces, intentemos en este momento acercarnos un poco a las dos preguntas y tratar entonces de discernir algunas marcas de cómo una comunidad misional debe y puede actuar hoy en contexto de pandemia. ¿Qué es la iglesia? Usted se sorprenderá, pero quiero que lo anote y lo fije bien. La Biblia no presenta una definición de iglesia, como tampoco presenta una definición de misión. Con relación a la iglesia, lo que la Biblia hace es describir. Usted encontrará en el Antiguo y en el Nuevo Testamento una cantidad de imágenes que hablan del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, las imágenes que hablan de la iglesia de Jesucristo. Y encontrará imágenes de naturaleza orgánica. ¿A qué me refiero? Las imágenes orgánicas son las que ponen el acento en la vida, en la vitalidad. Y usted encontrará que se reconoce al pueblo de Dios, a los cristianos, a los discípulos, a las iglesias, a las comunidades de fe como vid, como huerta, como cuerpo. Y si se da cuenta, no es una definición de iglesia, es una descripción de iglesia. Y en esta descripción de iglesia nosotros aprendemos la importancia de la vida, de la interrelación, de la dependencia, de la interdependencia para llevar fruto, para llevar vida, para prolongar la vida que se comunica allí, que es la vida de Jesucristo.
Entonces, estas imágenes orgánicas acentúan el valor de la vida que viene del Señor para disfrutar aquí, una vida abundante, aquí, como anticipo de la vida eterna, pero para también compartir aquí, en medio de tantas amenazas a la vida, con signos de muerte que estamos viendo nosotros en estos días. Encontrará también imágenes de talante social. Y estas imágenes hacen ver a la iglesia como pueblo de Dios, como familia. Y subrayan estas imágenes la identidad, es decir, que le pertenecen a la pertenencia y las relaciones de amor y de servicio, no de poder, de exclusión, de explotación, de ofensa, de herida y de injusticia, no. Las imágenes sociales de la Biblia, Antiguo y especialmente Nuevo Testamento, para pensar en la iglesia, son aquellas que plantean una comunidad nueva. Una comunidad basada en el amor, en el poder del amor, como se ha dicho ya, y no tanto en el amor al poder que uno sí ve en otras instancias. En el poder del servicio mutuo, en el valor del reino de la humildad. Eso es la comunidad. Entonces, no hay una definición de iglesia, pero si ustedes se dan cuenta, en estas imágenes sociales prevalece el sentido de comunidad que le pertenece al Señor, que tiene relaciones diferentes o alternativas y que busca entonces hacer una propuesta de una comunidad diferente, de amor, de servicio. Encontrará también imágenes que pudiéramos decir que son imágenes estructurales o imágenes de fundamento. Encontrará que se habla de edificio, de templo, y todo esto enfatiza la importancia del fundamento, del orden, de la estabilidad, de la armonía, del funcionamiento, de la reciprocidad, de lo mutual. Ahí está otra vez una comunidad cuya estabilidad depende de Cristo, pero también depende de la interrelación de esas piedras que constituyen ese edificio, ese templo. Y finalmente hay imágenes de transformación, imágenes de algo nuevo, imágenes que están creando, imágenes creadoras, imágenes transformadoras, cuando piensan en los discípulos en la iglesia como luz, sal, ciudad asentada, levadura. Todas son imágenes que conllevan la idea de transformación, la virtud del evangelio, que viene a un contexto adverso y lo cambia y lo transforma. Eso es ser iglesia. Nuestras definiciones clásicas dirían que es un grupo o conjunto de creyentes regenerados por Jesucristo que se unen para adorar, que para educarse, para seguir al Señor, para extender el reino de Dios en la tierra, y tiene valor esa definición clásica que la teología de pronto, algunos manuales nos han enseñado, pero hacemos mucho bien en ir a la propia Biblia y entonces estar tomando constantemente, remirando y reviendo y repasando las imágenes y preguntarnos qué de esas imágenes se necesita enfatizar, subrayar, recuperar, recobrar hoy por lo que la iglesia está viviendo o por lo que la iglesia tiene delante de sí. Entonces, la idea que nosotros tenemos es que y que yo quiero proponerles acá como una comunidad misional, es que nosotros asumamos el compromiso de ser comunidades terapéuticas y transformadoras. Y es comprensible. Es comprensible porque estamos en un contexto de enfermedad, en un contexto de miedo, en un contexto de emociones crispadas, en un contexto de incertidumbre, de angustia, de depresión, y de toda clase de enfermedades en el cuerpo o amenazas de enfermedades al cuerpo y también en la mente y en las emociones. Entonces, ¿cómo ser iglesia en tiempos de pandemia o cómo hacer la misión en tiempos de pandemia? Bueno, pensemos en comunidades terapéuticas. Y cuando nosotros revisamos a Jesús, Él toma el libro según Lucas y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Y mucho de lo que dice el Señor allí, o algunas descripciones de su función, de su venida, tienen que ver con sanidad. Con sanidad. El Señor Jesucristo dijo que Él vino como médico,
a sanar y a buscar lo que se había perdido. Que los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. El Señor Jesucristo también nos enseña, tomando de la profecía con su vida, que Él con sus heridas vino a sanarnos, a sanar nuestra comunión con Dios, a sanarnos de una condición de pecado, a sanarnos de una condición de lejanía de Dios, pero también a sanar nuestras relaciones entre la familia, los esposos, padres con los hijos, hijos con los padres, vecinos, aquel que es diferente a mí. Entonces no es alocado pensar en la categoría terapia, en la categoría salud, para pensar en la misión de la iglesia, porque es lo que se necesita en este tiempo. Y enfatizar que esa es la comunidad que estamos necesitando. Por cierto, que terapia tiene que ver con una labor curativa, cuando ya un mal está causado o está en desarrollo. Y la profilaxia tiene que ver también con la salud, pero preventiva. Y la comunidad eclesial, misional que necesitamos tiene que tener ese compromiso. Como leía esta mañana en el chat que tenía con una hermana compartiendo algún asunto de las vicisitudes que experimentamos en Venezuela, esta hermana decía: estoy convencida de que la esperanza de la sociedad en buena parte está en centrarnos en las nuevas generaciones, en hacer esa labor preventiva, porque ya esta otra generación descompuesta tiene muy poco para dar. Por supuesto, no se está haciendo algo allí, digamos, definitivo, pero sí es la verdad que la profilaxia siempre es lo mejor, prevenir los males, educar a los nuevos creyentes, a las nuevas generaciones, a los nuevos hermanos, para que se comprometan a ser no solo ciudadanos ya con una seguridad en el cielo, sino buenos ciudadanos aquí en la tierra. Entonces, esto de comunidad terapéutica y transformadora es lo que yo les quiero proponer, una comunidad terapéutica y transformadora. Y si usted hace un cambio, un giro ahí de la palabra comunidad, va a encontrar algo interesante. Comunidad es unidad en lo común. Comunidad, unidad en lo común. Y es tiempo de examinar entonces si queremos ser nosotros, digamos, salubres, o queremos ser nosotros de sanidad para esta generación integral, es decir, espiritual, moral, mental, física, lo que sea, que nosotros nos preguntemos qué de común tenemos con Cristo, que es la luz del mundo. ¿Qué de común tenemos con el Señor? ¿Qué de común tenemos con la Biblia? ¿Qué de común tenemos con el Espíritu? ¿Qué de común tenemos los unos con los otros? Pero ojo, aunque parezca extraño, nuestra función acá y ahora, en tiempo de pandemia, pasa por responder qué de común tenemos con los otros humanos. Porque sí hay, y si no, usted lo verá en esto. Todos, creyentes o no, somos enfermables. Todos, creyentes o no, somos moribles. Todos, creyentes o no, padecemos los rigores de una naturaleza tratada, maltratada. Todos, cuando hay crisis social y económica, somos afectados. Entonces tenemos mucho de común. Lo humano nos hace comunes, como Cristo se hizo común a nosotros en la encarnación. Entonces la misión no es tanto buscar lo que nos distingue, que puede que sí, hay cosas que nos distinguen por gracia, se nos dio, y el compromiso es compartirla, no usarla como muros que nos alejan de la gente. Pero en lo humano encontramos mucho de común. Los mismos miedos, las mismas preocupaciones, igual tenemos familiares migrantes, igual tenemos familiares que se enferman, que están padeciendo, que tienen miedo, que tienen dificultades económicas, y en eso común tenemos que juntarnos a la gente, identificarnos como lo hizo Jesús en la encarnación, para acompañar, para llorar con el que llora, para reír con el que ríe. Si la iglesia rehúsa asumir eso y se queda simplemente añorando abrir los templos para seguir con el show, con el espectáculo, o para seguir huyendo del mundo, para seguir el entretenimiento, para seguir el engorde de tantas cosas deleitosas entre nosotros, y no asumimos nuestro lugar en el mundo, sencillamente estamos comprometiendo nuestra función de alumbrar y de salar. Como decía Dietrich Bonhoeffer, que solo se es iglesia si somos iglesia para los demás,
no para nosotros, no son para nosotros mismos, porque si no seríamos luz que se pone debajo de una mesa, o sal que se almacena, o pan que no se comparte, o agua viva que no corre. Entonces allí está, la comunidad tiene sí que reconocer aquello que nos distingue por gracia y que debemos compartir, pero también tiene que encontrar aquello que nos permite juntarnos a la gente en lo común y que la gente nos pueda ver como parte de ello, que nos pueda ver como personas encarnadas entre ellos, que también padecemos lo que cualquiera, que les acompañamos en sus luchas, en sus situaciones y en sus dificultades. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, encontramos que el carácter que Dios muestra también es ese mismo. Dios ha sido desde la eternidad comunidad. Es lo que encontramos nosotros en el Dios Trino. Dios ha vivido eternamente como Trinidad, como comunidad de Padre, Hijo y Espíritu, siendo uno. En esencia, en sustancia, en dignidad, se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en esta perijoresis, o en esta ronda de amor, en este coro tomado de la mano, Padre, Hijo, Espíritu Santo, rondando y cantando, nos dan un modelo de ser una comunidad que gira y que canta la misma canción de la redención, que no compite, que no abusa, sino que está allí girando, rondando y cantando como lo hacían los niños de Grecia y como lo hacen los niños con sus rondas, o esperamos que lo vuelvan a hacer pronto, tomados de la mano en una ronda cantando. Esa perijoresis del Padre, del Hijo y del Espíritu se torna en una comunidad benéfica, una comunidad de amor, de afirmación, de inclusión, de respeto, de transformación. Y entonces nosotros somos llamados también, por ejemplo, cuando vemos la creación se hizo para vivir en comunidad. Somos interdependientes, el medio ambiente y los humanos entre sí. Abraham es llamado para ser una gran comunidad, un pueblo. La salida y el ingreso a la tierra prometida fue en comunidad. La iglesia es una comunidad de redención. En Apocalipsis vemos una comunidad cósmica rindiendo culto al Señor. La encarnación es una reafirmación de la comunidad. Entonces yo quisiera proponer algunas marcas. Quisiera proponer algunas marcas de esta comunidad misional, según lo que veo en un contexto de pandemia y con otros males heredados y persistentes que ya he mencionado, humanos, sociales, morales y espirituales. En primer lugar, esta comunidad misional tendrá que ser una comunidad celebrante. Las marcas que voy a hablar en lo sucesivo, todas comienzan con C, una comunidad celebrante. Y ahí está, primero, el motivo más elevado de la iglesia tiene que ser la gloria de Dios siempre. Está bien, es cierto, estamos viviendo tiempos de pandemia y de muchas dificultades, pero el Señor sigue sentado en el trono, el Señor sigue siendo digno en majestad y en grandeza, el Señor sigue siendo glorioso, lleno de bondad, de compasión, de ternura y misericordia. Y cada una de esas perfecciones morales y de esos rasgos de nuestro Dios nos comprometen o deberían con la celebración de su presencia. Creo que la comunidad misional en este tiempo tiene que ser una comunidad que enfatice el aspecto celebrante, el aspecto litúrgico, el aspecto de adoración. Que nosotros podamos, como Isaías nos narra ya en ese pasaje, capítulo 6, de la visión y llamamiento de la vocación profética, que nosotros podamos ser convocados antes que a otra cosa, primero a mirar al Señor. En el año en que murió el rey Usías, tiempo de crisis nacional, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y las faldas, el borde de sus vestiduras llenaban todo, la casa se llenó de humo. Las puestas de los quicios se estremecieron con la voz del que clamaba. Y entonces comienza a describir, ahí hay tres miradas que también son aplicables a nosotros. Una mirada de la gloria de Dios, una mirada hacia arriba. Una mirada de la indignidad de todos, incluido a los que somos pueblo de Dios. Una mirada hacia adentro, ay de mí que soy muerto. La primera mirada dice, vi yo al Señor. La segunda mirada dice, ay de mí que soy muerto. Y la tercera mirada dice,
heme aquí, envíame a mí, que es la mirada del compromiso misional. Pero todo comienza con una visión clara y renovada de la gloria, la dignidad, la soberanía de nuestro Señor. No pretendamos nosotros imaginar respuesta alguna en tiempo tan duro como el que vivimos si no comenzamos por ahí. Por alguna razón la oración modelo comienza diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Porque siempre la dignidad de Dios, su soberanía y su reino será el principio de toda propuesta teológica o toda propuesta misional. Entonces, ¿cómo hacemos en este tiempo para hacer comunidades misionales celebrantes? ¿Cómo hacemos cuando la presencialidad ha sido coartada o limitada voluntariamente? ¿Cómo hacemos porque no todos tienen dispositivos móviles? ¿Cómo hacemos entonces para seguir celebrando si ya no podemos estar juntos físicamente para la cena del Señor, para el bautismo, para presentar niños, para despedir a seres queridos que mueren? ¿Cómo nos reorganizamos para hacer una comunidad que sigue celebrando en medio de la tragedia, en medio de la muerte, en medio del dolor, la presencia del Señor, presencia que acompaña, presencia que consuela? Se necesita entonces reflexión y también creatividad para una teología práctica o pastoral que dé cuenta de los nuevos tiempos, que no siga honrando lo que hemos hecho siempre porque lo hemos hecho así, no, sino que lo importante no es tanto la forma puede y debe cambiar para que el fondo se dé, en este caso celebrar al Señor y tener nosotros conciencia de esa presencia, beneficiarnos de esa presencia, honrar esa presencia. Una comunidad celebrante, que entiende que las formas se mantienen solo si nos ayudan a expresar el fondo o la razón sustancial, en este caso del culto, de la celebración y de la honra al Señor. Y uno piensa en estos casos, ¿qué es lo que tenemos que comunicar? En la simbología. Cuando a veces hemos querido llevar al templo el púlpito y trasladarlo a nuestras casas, cuando nosotros, todo el mundo sabe que en nuestras casas no hay púlpitos, que en la casa estamos reunidos como cualquier otro en pandemia, pero que hemos hecho un altar en las relaciones, en la simplicidad, en lo sencillo para adorar al Señor. Que el mensaje tiene que ser más corto, que la liturgia tiene que ser más dialógica, tiene que poner más trama, que los sermones tienen que ser entramados, es decir, que hagan preguntas del día a día, que le permitan a la gente, que debemos favorecer la interacción, tanto como se puede en las redes, en las aplicaciones, en las plataformas, porque lo que queremos es que el Señor sea reconocido y que los que estamos allí congregados, virtual o en línea, podamos tener conciencia de esa presencia y podamos apoyarnos unos a otros para adorar al Señor. Y el mundo tiene que verlo. Eso tiene que llegar a ser conocido por los vecinos, por los amigos, por los compañeros, que nosotros seguimos conscientes de esa presencia y la seguimos celebrando y que tenemos esta y otra razón para hacerlo. Entonces, en segundo lugar, la segunda C sería una comunidad de contención. La iglesia debe ser vista como ese hospital, es decir, hospital tiene la misma raíz, la raíz de ser hospedaje, que hospeda al enfermo, al que necesita, que lo abriga, que lo acoge. Y hoy entonces el mundo es un gran hospital porque hay muchos enfermos por todas partes que están yendo de una nación a otra, porque han sido vulnerados sus derechos, porque están tristes, porque están sobreviviendo, porque están huyendo de la muerte. Entonces estamos nosotros llamados a tener una visión de antropológica, bíblica, que entienda que el ser humano es un ser integral, que siente miedo, que hay hermanos que pueden pasar crisis depresivas, que los pastores también se entristecen. ¿Cómo vamos a hacer nosotros terapia y de contención en este mundo si nosotros nos damos cuenta de una visión holística o integral de la naturaleza humana? Si todavía estamos discutiendo si tiene sentido o no dar apoyo emocional a un cristiano, si todavía discutimos si un pastor puede pasar por un momento de quiebre, como que si no hemos leído las crisis de Job, como que si no hemos leído las crisis profundas de Jeremías,
como si no hemos leído que aquel gran profeta que luchó y que venció, hizo proezas, después se anduvo encuevando, deseando la muerte. ¿Cómo le llamaría eso? Si no quiere utilizar los códigos modernos de la ciencia de la conducta, está bien, pero no por eso llegue por favor al despropósito de negar la naturaleza integral del ser humano y el llamamiento que hay de que con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nosotros podamos procurar una vida abundante aquí. Entonces, cuando somos una comunidad de contención, debe importarnos la dimensión emocional que está tan afectada. De los niños que tienen miedo, permitirles expresarse, permitirles orar, abrirles lugar en el culto para que ellos expresen cómo ven a Dios, qué piensan de la vida, qué les inquieta. De los adolescentes y jóvenes que ven los horizontes cerrados, que no tienen incentivo alguno para seguir estudiando y luchando. De los adultos mayores que han quedado solos. De los familiares que han sido separados por la migración. Así está la vida. Entonces el discipulado tiene que cambiar. Y más que las 13 lecciones, las 13 buenas lecciones que hemos tenido y que pudiéramos seguir teniendo y replanteando, el foco tiene que ser cómo este Dios, cómo esta palabra, cómo Jesús y su evangelio dan al traste con estas dinámicas de dolor, de sufrimiento, de desesperanza y de gran necesidad. La tercera C tiene que ver con una comunidad de comprensión bíblico-teológica. Comprensión bíblico-teológica, es decir, una comunidad hermenéutica. Me refiero a que en medio de muchas voces que pululan por allí, agoreros, fatalistas, visiones de terror, campañas de conspiración, miedos y una cantidad de cosas, nosotros podamos ofrecerle a nuestros hermanos y hermanas, incluya a los niños, adolescentes y a todos, una visión bíblica de la realidad, una comprensión teológica de los acontecimientos, inyectar esperanza, que no niega la realidad, pero la atraviesa y supera con la fe del resucitado, con la presencia de Cristo con nosotros y con la esperanza de un futuro glorioso. También con el compromiso de una construcción de algo nuevo que se está haciendo, cielos nuevos y tierra nueva, y Dios está haciendo nueva todas las cosas ahora mismo, y nosotros participamos de ese equipo, participamos de ese proyecto, lo hemos experimentado, proyecto de nueva creación. Entonces, ¿cómo no hemos de nosotros asumir, en vez de un lugar de terrorismo, de miedo, de campañas de conspiración, cualquier cosa que puedan tener algo, o quién sabe si nada de verdad, enfatizar lo que se necesita, el amor del Señor? Sí, las consecuencias de nuestra injusticia la estamos viviendo y eso ofende al Señor, pero el Señor dice que es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que tiene proyectos de bien, propósitos de bien, poder y deseos de transformación. Entonces, esta comunidad tiene que ser una comunidad hermenéutica, que interpreta lo que está aconteciendo y que ayuda a los hermanos a tener una visión de la historia, del tiempo, de la naturaleza humana, de la muerte, de la vida, del destino, del propósito, desde el punto de vista de la Biblia. Hay que hacer un trabajo entonces desde la teología, desde los seminarios, desde los libros, de los llamados materiales discipulares para que esto esté allí reflejado. Otra C, creo que la cuarta, una comunidad compasiva, que mira, que siente, que se implica, que se detiene, como el buen samaritano. No como los religiosos que pasan de largo, que prefieren seguir honrando sus agendas de religión que detenerse. Miren lo que hace el que menos esperaba, en este caso el samaritano. Primero se detiene, dedica tiempo, usa lo que tiene para el bien del otro, material e inmaterial. Se expone porque se cree que era un camino peligroso. Y nosotros no podemos pretender ser una iglesia misional en tiempos de pandemia sin asumir estas 4 cosas también. Detenernos, dedicar tiempo, usar los recursos materiales e inmateriales y exponernos si fuera necesario para demostrar el amor del Señor a tantos
que están en la vera del camino. Una comunidad compasiva, entonces, está allí para demostrar el amor del Señor en situaciones concretas. Si es soledad, ¿cómo vamos a llegar para que el Evangelio sea buena noticia? Si es hambre, ¿cómo vamos a llegar para que el Evangelio sea buena noticia? Si es injusticia, si es dolor, si es migración, ¿cómo vamos a llegar en el nombre del Dios de la vida para que la vida recupere, en este caso, la esperanza? Un teólogo decía que mirar y no actuar es no mirar. Y nosotros estamos viendo y escuchando. ¿Y qué se espera de la comunidad del Señor? Y finalmente, pues recordar, no es la única manera de ver la misión en el Nuevo Testamento. Hay varias maneras. Los evangelistas nos dan un ramillete de enfoques, todos complementarios, pero Mateo tiene la idea de la comisión, la gran comisión. Y no es la única manera de asumir la misión. La misión puede verse como liberación. La misión puede verse como hospital, como sanidad. Puede verse como un proyecto de reconciliación. Hay muchas maneras de asumirlo, pero una es la comisión para llevar un mensaje. Y el Señor nos ha comisionado. Antes de ascender al cielo, dice la Escritura que el Señor encargó así a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí la comisión es ir con un mensaje de vida abundante. La comisión es ir hasta lo último de la tierra, comenzando por nuestra casa. La comisión es anunciar acompañado de demostración de que ese evangelio es buena noticia y de que ese amor es poderoso para cambiar y transformar. La comisión es al pueblo creyente en Jesucristo, son los discípulos de Jesucristo, para hacer que más lleguen a ser seguidores de Jesús, puedan comprometerse con el pueblo de Jesús y puedan enlistarse entonces en la militancia de Jesús para comenzar a vivir el seguimiento de Jesús, el anuncio del Evangelio de Jesús y la demostración del amor y el poder de Jesús resucitado. Amados hermanos, amadas hermanas, nos visitó el COVID y no le esperábamos. El día de esta visitación que aguardamos gloriosa y distinta es de nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto, hagamos que en este tiempo, aunque en confinamiento y todavía con muchas más preguntas que respuestas, Jesús visite corazones, Jesús visite familias en situaciones difíciles, Jesús visite matrimonios, niños, niñas, adolescentes, nuevas generaciones, adultos mayores. Jesús visite nuestra ciudad, Jesús visite nuestros municipios y nuestros pueblos. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra y de la vida de estas comunidades de que hemos hablado hoy. La propuesta ha sido ser comunidad misional en tiempos de pandemia. Permítanme leer para terminar Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Leo en la Nueva Versión Internacional. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, mire cómo es multidimensional la misión. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es la vida. Fíjense que el anuncio es algo que se ha visto, se ha oído, se ha contemplado, se ha reflexionado, sí, pero también se ha tocado. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Que esta comunidad que oye, que ve, que contempla, esta comunidad que toca, pueda vivir en una comunidad de alegría, en una comunidad que anuncia, en una comunidad que vive y que demuestra todo lo que el Señor y solo el Señor
puede darle a su creación en cualquier momento de la historia y particularmente en este que vivimos de pandemia. La gracia del Señor sea con nosotros en este tiempo y que estas ideas sean cual semillas que germinen y nos motiven a una buena reflexión, a más compromiso y a la respuesta. Dios les bendiga.